ahora relajémonos un poquitito. Primero, bueno, quiero presentar a Jorge y el curso y ahí ya me quedo callado. Jorge es ex estudiante del Instituto de Ciencia Política, un destacado estudiante, que ha tenido después una experiencia muy interesante trabajando en la presidencia de Ricardo Lagos. Él va a contar sobre eso. Y actualmente Jorge se encuentra trabajando en un proyecto de telecomunicaciones. En la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Exactamente, que es un Vamos tema a hablar de qué se trata. Súper relevante para esto de agenda setting, para agenda legislativa, para, digamos, cómo se vienen las cosas a futuro acá en Chile, en este país. Entonces, bueno, yo te voy a contar, este curso, como te expliqué, es un curso de taller de información política. ¿Tú te acuerdas que ese ramo existía cuando tú estudiabas acá, o no? No, yo estudié con una malla hace como 10 años. Ah, ya. Bueno, estamos hablando del año 98. Claro, ¿no? Estábamos en la Casa Central, además, en el sótano de la Casa Central. En la Palomera. En la Palomera. La Palomera. Otros tiempos. Bueno, lo que acá se estudia, Jorge, es un curso que tiene la meta de poder aplicar conocimiento y de poder generar información de calidad para las personas que participan en este curso, pero también para la ciudadanía. Y por eso este curso tiene una modalidad especial. No sé si tuviste el programa, ¿te lo mandé? No, pero no lo pudiste ver. Sí. Y, no me lo mandaste. No te lo mandé, bueno, te lo voy a entregar. Y otra característica es que ellos están trabajando en grupos, la agenda legislativa, comisiones, y entonces toda la interacción que puedan tener contigo para conocer de tu experiencia, para que tú les expliques también sobre la participación del Ejecutivo en la agenda legislativa, puede ser muy importante y muy provechosa. Bien. Así que te dejo con la palabra. Muchas gracias. Bien, mi nombre, como lo decía el profesor, es Jorge Parragué. Yo también sufría a esta hora clases con Patricio Valdivieso hace como 10 años atrás, con la diferencia que antes en vez de PowerPoint nos ponía transparencia, entonces después de almuerzo que te apaguen la luz es terrible, así que vamos a tratar de que esto sea una conversación más que yo les venga a dar la lata y que esto sea el juego del yo hice esto, yo hice esto otro. Bien, yo tuve la suerte de hacer una buena práctica profesional gracias al instituto en la Fundación Chile 21, en pleno periodo de campaña presidencial del año 99-2000, lo que me permitió ingresar a trabajar al gabinete presidencial de don Ricardo Lagos. Y ahí trabajábamos específicamente un grupo de 14 personas. En la primera, o más que la primera, éramos como la tercera línea de defensa, haciendo básicamente unas cosas que se llamaban minutas. ¿Qué es lo que eran minutas? Lagos no leía, Lagos improvisaba, y entonces el caballero se iba leyendo las minutas en el camino mientras iba a las distintas actividades, y nosotros teníamos que prepararles minutas de contexto. Ustedes comprenderán con el genio que tenía el caballero, a la hora que le hacíais mal una minuta, podíais estar o 2 fines de semana completos, o el reto te llegaba pero hasta las nubes. Pero a porrazos uno va aprendiendo, y en general uno tiende a, después con la práctica, a alcanzar ciertos niveles como de precisión respecto a cuáles son las cosas que son importantes. Y ahí lo que dice relación con aquellos temas de la agenda que van saltando son fundamentales a la hora de preparar, por ejemplo, una minuta de contexto para un presidente, para un ministro, para un gobernador, para un intendente, para un líder de una asociación gremial, etc. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros estamos conectados con lo que está pasando, ya sea a nivel país, para el caso de un presidente, o a nivel sectorial, para el caso de un ministro, o a nivel gremial, para el caso, por ejemplo, del presidente de la SOFOFA, es evidente que particularmente la prensa le va a tender a preguntar respecto a aquellos temas que aparecieron en la agenda el día anterior. Y eso no solamente influye en que cambien actividades de la agenda, o sea, que a lo mejor en vez de ir a inaugurar una planta de celulosa porque esa misma empresa
se descubrió que tiene una mala política ambiental y se cambia esa actividad por, qué sé yo, la inauguración de un proyecto de telecomunicaciones, que no hay nada más fome porque inaugurar una antena. Pero evidentemente se cambia, pero se mantiene el enfoque que es factor productivo, empresa, etcétera. Y ahora, bueno, después de eso estamos en un área que tiene que ver más con el diseño de política pública, que es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es una entidad que está creada por el reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, que lo que busca es fomentar los servicios de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales. ¿Puedo interrumpirte? Por supuesto. Una pregunta en relación con lo que estaba diciendo antes. A tu juicio, ¿cuáles fueron las competencias que a ti más te ayudaron cuando tenías que hacer esas minutas? Análisis. Análisis, particularmente el poder distinguir aquellas cosas que son relevantes porque tienen que ver con, a ver, cuando uno trabaja a mí en lo personal, cuando me tocó trabajar en la presidencia, o cuando uno trabaja, como yo les decía, con un ministro, etcétera, uno tiene que tener cierta capacidad que a la larga, también la experiencia ayuda mucho para poder distinguir lo que es la reacción frente al problema puntual de aquello que tiene que ver con la política de largo plazo. En el caso de las minutas que nosotros le preparábamos al presidente Lagos, siempre había que tirar la alianza hacia el bicentenario, porque era el objetivo, era el horizonte objetivo, era el alcance hacia el cual Lagos quería tirar todas sus políticas públicas, independiente de que entre medio había que colocar temas que se relacionaran con la contingencia, por cierto, pero siempre sin perder de vista, como les digo, el alcance o el horizonte objeto, que tiene que ver con aquello que particularmente ese presidente se trazó en su programa de gobierno, con aquello que ese presidente da cuenta a la nación cada 21 de mayo, donde en el fondo no solamente es una cuenta pública de las cosas que se ha hecho, sino que además traza aquel horizonte objeto que permite decir, bueno, para allá vamos. Y eso se relaciona precisamente, por ejemplo, con el tema del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Cuando Ricardo Lagos, en su cuenta al país del año 21 de mayo del año 2000, se pone a hablar de que él lo que quiere es que para el bicentenario Chile sea un país digitalizado, que se acorte la brecha digital. Lo que produjo eso, al margen de todo el cacareo que se armó, que dijeron que este tipo estaba hablando de temas que no eran importantes para el país, porque para el país es más importante el desempleo, la cesantía. Pero él, ¿qué hizo en ese discurso del 21 de mayo? No fue desentenderse de los problemas que son parte de la cotidianeidad, si se quiere, sino que fue trazar ese horizonte objeto, fue trazar ese alcance de decir, yo al término de mi gobierno, era su primer cuenta a la nación, yo al término de mi gobierno lo que quiero es ampliar el acceso de Internet. Nace así el programa Enlace, se fortalece el programa Enlace, y yo les aseguro que si quizá ese horizonte no hubiese sido trazado por Ricardo Lagos el 21 de mayo del año 2000, en este minuto Chile no sería uno de los países con más conexiones de América Latina. En este minuto Chile no sería a lo mejor un país que tiene prácticamente un 92% de cobertura de servicios de Internet. Otro tema son los precios, y en eso estamos, peleando con las empresas para bajar los precios. Otro tema es la disponibilidad de esa cobertura, porque convengamos que está toda en las zonas urbanas, no hay cobertura en las zonas rurales. En las zonas rurales los servicios son caros y malos. Ese es otro tema. Pero si no se hubiese trazado aquel horizonte y a partir de eso no se hubiese estructurado toda la